Andy, platícame qué hiciste en Noruega. Fíjate que a Noruega fui a probarme porque cuando regreso de la Antártida se me ocurre hacer un reto que es hacer 1130 kilómetros en la Antártida sola. Esto fue entre Everest Everest y y Antártida. Antártica. Ok. Entonces yo fui a la Antártida en diciembre, enero, regreso a México en enero y digo, es que esto de la Antártida a mí me fascina, quiero regresar algún día y hacer esta expedición yo sola. Y sabía que si quería en verdad hacerlo, pues me tenía que probar en Noruega para saber si estaba lista para hacer una expedición tan larga, porque duras aproximadamente entre 50 y 60 días en hacer este reto que les platico. Y me conocí unos noruegos que me invitan y me dicen, vente a Noruega, pruébate 7 días y a ver cómo te sientes y de ahí ya ves si verdaderamente lo quieres hacer o no. Entonces vuelo a Noruega hasta a un pueblito que se llama Lakselv, que es chiquititito, es todavía más arriba de Tromsø, ya está arriba del Círculo Polar Ártico. Conozco a un noruego que me presta todo el equipo, el trineo, los esquís. Voy a una tienda, compro la comida que necesito para esos días y me regala un mapa, mi amigo noruego, y me dice, pues tú marca tu ruta. Es invierno, entonces pues todo está cubierto de nieve, hazle como quieras. Y yo en ese momento, la verdad, nunca había estado en una expedición donde yo tuviera que hacer toda la navegación, ni siquiera sabía usar una brújula en ese momento, pero pues él me dijo, la mejor manera de aprender es cuando estés ya allá afuera. Entonces yo agarré una pluma, empecé a marcar como 15 puntos en el mapa, saqué las coordenadas, las puse en el O sea, GPS. no te ayudó nada. No, nada, Solo sabías que era punto A punto B y cómo. como sea. Y ya puse los puntos en el mapa, los agregué al GPS. En el mapa había una carretera que estaba marcada donde pues iba yo a iniciar y había una carretera donde se supone que yo iba a terminar y donde me iba a recoger mi amigo. Entonces yo solo, según yo, pues eso decía el mapa, que estaban esas carreteras. Entonces pues yo le digo, mira, se supone que para el 7º día yo voy a salir aquí y aquí nos vemos, en estas coordenadas. Yo se las pasé y él ya las tenía. Entonces, bueno, me lleva, bajo mis cosas, me amarro el trineo, empiezo a dar mis primeros pasos, voy siguiendo lo que me dice mi GPS y esas 3 horas del comienzo de esta expedición yo no podía creer lo que estaba haciendo. O sea, para mí físicamente fue un reto impresionante porque yo daba un paso y había tanta nieve que los esquís se hundían. Entonces imagínate, estás jalando un trineo de 50, 60 kilos y tú das otro paso y se te hunde el esquí y después había como muchos arbustos y se me estaba atorando el trineo y después había una subidita y no la podía subir y yo decía, ¿cómo voy a sobrevivir 7 días aquí si ni siquiera puedo avanzar 10 metros y ya pasaron 3 horas? Y de verdad ahí me cuestioné de que me doy la vuelta y le marco a mi amigo y de plano le digo que no pude o qué hago. Y después dije, a ver, esta montaña no la puedo subir porque no había manera, o sea, la inercia del trineo era demasiada, me jalaba. Dije, pues la voy a rodear. Entonces ya empiezo a rodear la montaña, empiezo a avanzar. La primera noche se me congelan los esquís dentro de las botas. No me podía sacarlas. Era una frustración porque no me podía quitar los esquís. Montar la casa de campaña con ese viento. Era invierno en Noruega, entonces oscurece muy temprano, todo ya está oscuro. Yo estoy en medio de la nada. Terminas cansadísimo después de todo un día jalando un trineo. Llegas. Pero a ver, montas tu casa de campaña. Y después tienes que poner mucha nieve alrededor de la casa de campaña para que el viento no se la lleve, porque los vientos son fuertísimos, pero estás con los guantes, con los mitones, tienes que ser súper cuidadoso de que siempre esté amarrada a la casa de campaña algo, porque si por algo se te zafa de las manos y se te va a tu casa, se acabó. Se acabó. Entonces, pues es estar muy consciente, ser muy metódico de cada cosita. Entonces tienes que desarrollar, a ver, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? Entonces desarrollas un sistema que funciona para ti. Te digo, montas la casa de campaña, después pones nieve alrededor
Después ya estás cansadísimo, tienes que ir por nieve, empezar a derretirla, pues para poder comer. Y hidratarte bien, pones tu sleeping bag, esperas a que se derrita el hielo, comes, te hidratas y duermes como bebé. Al día siguiente te despiertas, empacas tus cosas, pones todo en el trineo y a seguir adelante. Oye, animales, digo, en esas zonas y latitudes. Yo solo el último día vi renos, Okay. pero no hay muchos animales. Así avancé día tras día. Fueron días muy duros, de mucho frío. Las temperaturas no eran tan bajas, yo puedo decir entre -10, -15, pero es un frío muy húmedo. Entonces se siente... ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en la Antártida es muy frío, pero es el continente más seco de todos. Entonces el frío seco no se siente tanto como el frío húmedo. El frío húmedo es como si te entrara directo a los huesos y duele feo. Y todas las cosas, por ejemplo, yo colgaba mis guantes en la casa de campaña y los guantes amanecen tiesos, de que con hielo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso de todas tus cosas. Y así avancé, sin ver a nadie en todo ese tiempo. La verdad es que fue una experiencia increíble porque estás en un lugar tan remoto, estás muy presente, sabes que depende 100% de ti, nadie va a ir ahí a salvarte, a darte de comer, a montar tu casa de campaña, nada. Y llegó el último día, la verdad, ya muy cansada, y pues me emocionaba llegar a ese último punto que yo había marcado en el mapa. Y ya después de varias horas, llego y me doy cuenta que no hay ninguna carretera cerca y que pues en ese momento, ¿qué hago? Si ya el mapa ahí se acababa para mí, entonces yo ya no sabía para dónde irme y ya empezaba a oscurecerse. ¿No traías ninguna comunicación o la comunicación qué era? Era vía InReach, el aparatito de Garmin donde puedes mandar mensajes vía satélite. Como un Viper de antes. Sí, tipo así. Pero un día antes yo ya me había tocado una tormenta, entonces ya llevaba como un día extra. Ya estaba cansada, fastidiada y yo decía, yo ya no quiero pasar otra noche aquí en el frío y porque pues dormir es todo un esfuerzo, o sea, de montar la casa de campaña son varias horas. Entonces ya empezaba a oscurecer y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Y a lo lejos se veía el mar. Entonces yo pensé, pues cerca del mar seguro hay civilización en algún punto. Sí. Entonces, pero es Noruega también, entonces sí, no. Puedes llegar al Polo Norte. Entonces, puede ser que no llegues a la civilización, pero dije, bueno, pues como que mi instinto me dijo, síguete para allá. Empecé a caminar, ahí es donde me tocó ver los renos, eso me emocionó un poquito. Camino, y después de varias horas en la nieve veo marcas de un snowmobile y dije, eso tiene que venir de la civilización. Entonces empecé a seguir esas marcas como 1 o 2 horas y de la nada doy con una casita, como una cabaña. Y claro que toco y tuve la suerte de que sí había gente, era una pareja de noruegos, y claro que me ven desde la ventana y no entendían qué hacía una niña. Y después cuando empezaron a dimensionar la historia, a ver, ¿qué hace una mexicana sola jalando un trineo en el Círculo Polar Ártico? O sea, como que de verdad no dimensionaban lo que estaba pasando. Y en esa expedición se me rompió el cargador de mi iPhone. Entonces toda la expedición estuve sin teléfono y ya no tenía manera de pues escribirle a mi amigo. Ellos me prestaron un cargador, me dieron de comer, probé cosas pues que comen allá, que es el corazón de venado. ¿Y rico? ¿O ya era un asunto de hambre? ¿Necesito comer? Pues yo creo que en ese momento todo sabía rico. Pero estuvo padre porque pues, aprendí un poquito más de esa cultura y ya a las pocas horas le pude mandar la ubicación a mi amigo y él ya pasó por mí ahí. Pero tuve suerte porque esos noruegos que me rescataron solo van a esa cabañita una vez por semana para alimentar a sus renos. Entonces tuve suerte de que justo ese día estaban ahí. Pero a ver, ¿cómo te planteas una experiencia como estas en donde no tienes el mecanismo porque finalmente era como una prueba, un entrenamiento, ¿no? Sí.
el mecanismo este como de seguridad de decir, ¿a quién le hablo si se me atora? ¿Qué pasaba si en ese momento no encontrabas esa casita? Digo, y ahora sí como preguntándote qué pasaba. ¿Era hasta que encontraras algo o el mensaje no salía? ¿El frío? ¿Cómo? Yo tenía comida extra como para 2, 3 días más. Entonces hubieras tenido que racionar esa comida pues para decir, no sé cuándo voy a salir de estas. Mi vuelo chance y lo pierdo. Ay, estoy preocupada por el vuelo. El vuelo chance y lo pierdo. Pero sí encontrar la manera de mandar mis coordenadas, o sea, sacar mis coordenadas del GPS para poder mandárselas a mi amigo y ya en el peor de los casos que entren a rescatarme. Pues qué experiencia esa, ¿no, Andy? Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble. Me di cuenta que disfruto mucho estar sola, porque yo soy una persona muy social, de que le puedo platicar hasta la basura, pero también sé que puedo estar completamente sola y que no necesito de nadie. Y en esas experiencias que estoy, pues, literal, sola, es donde más me conozco. Y esa soledad en ese momento, porque ahí sí, pues no hay nadie con quien hablar. No hay ahora sí que es tú contigo misma. Uh-huh. Son 7 días, que es un montón, ¿no? O sea, y además con esfuerzo físico dándose, pues ahí a lo mejor vas luchando contra ti, pero son horas. Se platica a lo mejor fácil, pero para ti, ¿cómo lo viviste esa parte? La verdad lo disfruté muchísimo porque me di cuenta que me caigo muy bien, porque son varias horas de que pues estás con tu mente. Sí. Llega un momento que hasta empiezas a platicarte ya casi como si fueran 2 personas, pero es muy padre porque, como te decía, te vas conociendo más y físicamente es un reto muy grande. Esquías 10, 12 horas diarias, donde estás expuesta a un frío muy fuerte, entonces es ahí donde estás llevándote al límite, pero lo estás disfrutando.